Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados formados por inconstitucionalidades de ley de carácter general parcial en las acciones constitucionales promovidas por alcalde municipal de Santa Cruz Naranjo del departamento de Santa Rosa, José Ángel Lechuga Ávila; alcalde municipal de Santa Rosa de Lima del departamento de Santa Rosa, Óscar Armando Ramírez Dávila; alcalde municipal de Cuilapa del departamento de Santa Rosa, Eduardo Antonio Lima Reyes; y alcalde municipal de San Carlos Alzatate del departamento de Jalapa, Henry Adán Pérez Méndez, con el objeto de impugnar el artículo 61 del decreto 22-2014 de la Ley de Implementación de Medidas Fiscales, aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 y aprobación del financiamiento para el ejercicio fiscal 2014. El secretario general adjunto dará lectura a la norma denunciada y de las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. La norma impugnada en las acciones acumuladas es el artículo 61 del decreto número 22-2014, que reformó el artículo 63 del decreto número 48-97 del Congreso de la República, el cual, al ser reformado, quedó de la siguiente manera. Artículo 63, porcentaje de regalías. El porcentaje de las regalías a pagarse por la explotación de minerales y materiales de construcción serán del 10%. De la recaudación resultante de dicho porcentaje, el monto correspondiente a 9 puntos porcentuales serán parte del fondo común y el monto correspondiente a 1 punto porcentual se asignará a las municipalidades. Y cuando se trate de las explotaciones de los materiales a que se refiere el artículo 5 de esta ley, los 10 puntos porcentuales se asignarán a las municipalidades. Se exceptúa de esta disposición las regalías correspondientes a la explotación de níquel, la cual pagará el 5%, y las de jade, que pagará el 6%. De la recaudación resultante de ambos casos, el monto correspondiente a 1 punto porcentual se asignará a las municipalidades y al resto del fondo común. En las acciones acumuladas, la petición de fondo es la siguiente: que al dictarse sentencia se declare con lugar la inconstitucionalidad parcial de carácter general interpuesta por las accionantes y en consecuencia se declare inconstitucional el artículo 61 de la Ley de Implementación de Medidas Fiscales, aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 y aprobación de financiamiento para el ejercicio fiscal 2014, decreto 22-2014. En la sentencia se considere declarar la reviviscencia del artículo 63 de la Ley de Minería tal y como estaba vigente antes de ser reformado por la norma impugnada. Se publique la sentencia en el Diario Oficial. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, el que podrán concederlo o compartirlo con su abogado auxiliante, tiempo en el cual deberán expresar los motivos de inconstitucionalidad de la norma impugnada. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Pueden hacer uso de la palabra los solicitantes de las acciones de inconstitucionalidad de ley. Alcalde municipal de Santa Cruz Naranjo del departamento de Santa Rosa, José Ángel Lechuga Ávila. Alcalde municipal de San Carlos Alzatate del departamento de Jalapa, Henry Adán Pérez Méndez. Ambos actúan bajo el patrocinio del abogado Nachman Alexander Eisenstadt Leisinger.
El abogado tiene el uso de la palabra en primer orden, seguido de la intervención de las personas a quienes auxilia. Con su venia, señora presidenta, honorables magistrados, muy buenos días. Comparezco en auxilio de un grupo representativo de alcaldes de distintos departamentos y de distintos partidos políticos que impugnan el artículo 61 del decreto 12-2014. Nos acompaña también en el público otro alcalde que también manifiesta su apoyo a la presente acción. Haré uso de la palabra brevemente, tomando en cuenta que hay varios interponentes. De hecho, por parte nuestra únicamente hablarán 2 de los 4 alcaldes, y que el tema también ha sido suficientemente discutido dentro de los memoriales que presentaremos por escrito también, y dentro de otras acciones que ya ha conocido esta Corte, que también tocan estos temas. Después de mí harán uso de la palabra los 2 alcaldes, que les harán saber a ustedes los distintos daños que ha creado en los derechos constitucionales de los habitantes que ellos representan. Debo aclarar que esta acción no busca impedir que el Estado se agencie de recursos por medio de las regalías mineras. Sin embargo, cuando el Congreso decida reformar una ley que establece las regalías o cualquier otra ley, debe de cumplir con las formalidades establecidas en la Constitución y no vulnerar los derechos de los habitantes. Evidencia de este interés en no afectar la recaudación del Estado se demuestra en que no hemos pedido únicamente que se declare inconstitucional la norma impugnada, sino que además hemos hecho énfasis específico en que debe declararse la reviviscencia de la norma anterior que fue por esta derogada. De hecho, el objetivo no es derogar las regalías mineras, sino que prevalezca el Estado de Derecho dentro del orden constitucional. Me referiré en forma concreta únicamente a 2 puntos técnico-jurídicos en materia constitucional, que son los siguientes. El primero es que la norma impugnada, artículo 61 del decreto 12-2014, que reforma el artículo 63 de la Ley de Minería, no podía reformarse por medio de una norma que aprueba el presupuesto anual. Esta tenía que reformarse únicamente por medio de una ley y no por medio de este acto legislativo que, como esta misma Corte ha declarado, no reúne características de ley. Y segundo, se ha señalado por parte de los terceros interesados y específicamente por parte del Ministerio de Finanzas que la presente acción se dirige en contra de una norma errónea, en contra de una norma que no tiene vigencia. Y haré uso de la palabra para atender específicamente esa reclamación, además de las que evacuaremos por escrito. Sobre el primer punto, es claro que la reforma de una ley general, de aplicación general, como el artículo 63 de la Ley de Minería, no podía hacerse por medio del presupuesto anual. Sobre este punto diría que hay bastante acuerdo, si no unánime, pero un consenso generalizado por parte de los interponentes, incluso por parte de los terceros interesados. De hecho, un presupuesto no puede reformar una ley. Y sobre este punto ellos han presentado algunas objeciones, pero las objeciones no se refieren específicamente a que un acto legislativo que aprueba el presupuesto sí puede reformar una ley, sino que se enfocan específicamente en señalar que esa porción del acto legislativo que aprobó el presupuesto debe entenderse como una ley autónoma o independiente del presupuesto, o bien señalar que se cumplió con los mismos requisitos que una ley en la aprobación del presupuesto, y eso no es cierto. El acto legislativo que aprobó el presupuesto no podía reformar la ley por 2 motivos. Primero, porque tenía una prohibición expresa que proviene de la Ley Orgánica del Presupuesto, y esa prohibición no solo es una contravención a una norma legal de carácter ordinario, sino que tiene un origen constitucional. De hecho, algunos argumentarían que ese mismo acto legislativo podría derogar la Ley Orgánica del Presupuesto. Y eso no es cierto, porque la obligación de contar con una ley del presupuesto tiene una génesis constitucional. Y esa génesis implica no solo que exista una ley, sino que para darle un contenido real y efectivo de conformidad con la interpretación de la Constitución que debe hacer este tribunal, tiene que contener obligaciones adicionales.
Y una obligación básica es que la ley orgánica es una norma atemporal que rige todos los presupuestos. No puede una ley anual reformar la ley orgánica del presupuesto, cuyo objetivo es precisamente evitar que cada año se reforme la ley orgánica del presupuesto. El Congreso podía, claro, reformar la ley orgánica del presupuesto, pero para eso tenía que haber realizado una reforma a la ley orgánica y no la emisión de una ley del presupuesto anual que tuviera incidencias en la ley orgánica. La ley orgánica prohíbe la emisión de normas de carácter general dentro de la ley anual, y esto atiene a varios principios de índole constitucional. No solo tenía el Congreso la prohibición de establecer una reforma a una ley de carácter general dentro del presupuesto, sino que también está vulnerando la reserva de ley. Y claramente en este caso existe una reserva de ley, porque la única forma de reformar una ley de carácter general y permanente como la ley de minería es por medio de otra ley. Si en algún punto existe una reforma de ley dentro de nuestra Constitución, es para la reforma de ley. Es decir, las leyes únicamente pueden reformarse por medio de otro acto que tenga naturaleza de ley. No podría el Congreso, por ejemplo, reformar una ley por medio de un punto resolutivo. Y tampoco puede el Congreso emitir una normativa reunida dentro de un mismo decreto y atendiendo a una misma y única iniciativa que reúna características distintas. Es decir, no puede un acto legislativo del Congreso ser a su vez un punto resolutivo, una ley, un nombramiento de un magistrado y otros aspectos de naturaleza diversa. Tiene que tener solo un carácter esencial. Y nosotros proponemos que el carácter esencial del decreto 12-2014 es del presupuesto. Vean que lo contrario es complicado, porque sería asumir que tiene rango de ley o naturaleza de ley y no de presupuesto, lo que implicaría entonces que todas las disposiciones del presupuesto serían inválidas, que no es lo que estamos argumentando. De hecho, la naturaleza principal del decreto 12-2014 es la de la aprobación del presupuesto anual. Sobre los argumentos específicos presentados por los terceros interesados, debemos de hacer constar que no puede interpretarse que las distintas secciones contenidas dentro del decreto 12-2014 tienen existencia separada o autónoma al resto del decreto. Es decir, no podemos entender que la primera sección tiene naturaleza de aprobación del presupuesto de conformidad con los aspectos esenciales que la ley le otorga a esa aprobación y que el resto de disposiciones tienen naturaleza de ley. Ninguno de los terceros interesados, y de hecho no espero que hoy quien nos acompaña pueda ponerles un ejemplo, de un solo decreto aprobado por el Congreso que reúna esas características. Se cita, claro, algunos decretos del Congreso que han reformado varias leyes. Y claro, un mismo decreto podría reformar el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Armas y Municiones y diversos decretos que tienen la misma naturaleza jurídica de rango de ley. Pero no puede un decreto, a su vez, constituir un punto resolutivo, por ejemplo, y a su vez constituir una modificación de ley. Solo puede tener una misma naturaleza. Y en este caso es claro que no existe esa división o autonomía de los distintos capítulos, como no existe, por ejemplo, en el Código Civil. Esos distintos títulos cumplen una función necesaria para su comprensión e entendimiento, pero no significa que sean autónomos o independientes del resto. Veamos el decreto 12-2014. Fue aprobado en un solo debate. Tiene una sola numeración secuencial y uniforme en todo el decreto. Es más, el artículo 61 impugnado es el artículo 61 y no el artículo 1 de la Ley de Ajuste Fiscal. Es decir, sigue una misma numeración secuencial desde el artículo 1 que se refiere al presupuesto hasta el artículo 61 que se refiere a la Ley de Minería. Es una sola norma en su conjunto. Y de hecho, si miramos el artículo 86, que es la última norma del decreto 12-2014, se refiere en todo a todo el decreto. Es decir, incluso hay disposiciones de distintos capítulos al contenido en el presupuesto que se refieren a toda la norma.
Eso es evidencia clara de que no existe esta autonomía o separación como se pretende hacer ver. De ahí que la naturaleza del decreto es predominantemente presupuestaria. Se divide en secciones, claro, pero eso no significa que cada una pueda entenderse de forma autónoma e indistinta al acto que la contiene. Se argumenta también que incluso si se entendiera de que cada sección no es autónoma, se siguió el mismo proceso para la aprobación de una ley. Y esto no solo no es cierto, sino que no sería un argumento válido. Sería como argumentar que un contrato solemne es igualmente válido si se contiene dentro de un acta notarial, porque igual fue firmado por el notario, autorizado por el notario y firmado por las partes. En este caso, las formas jurídicas tienen naturaleza constitucional y entonces tienen incidencia en su validez. No es lo mismo un acto legislativo que aprueba el presupuesto que una ley. Es irrelevante que sea aprobado también por el Congreso, así como el notario puede autorizar distintos actos. El Congreso tiene la facultad para aprobar actos, pero eso no significa que pueda incumplir con las formalidades establecidas por la Constitución. Y de hecho es muy distinto un acto legislativo que aprueba el presupuesto de una ley. Por ejemplo, únicamente el presidente tiene iniciativa de ley, de conformidad con el artículo 171, inciso B, y 183, inciso C de la Constitución. Tiene un plazo específico de 120 días de anticipación al próximo ejercicio fiscal para ser aprobado. Se rige por una ley orgánica del presupuesto. Se renueva automáticamente en caso de no ser aprobado uno nuevo en el periodo fiscal siguiente. Debe ser aprobado más tardar 30 días antes de su vigencia. Todas estas son características esenciales y especiales que diferencian el acto legislativo que aprueba el presupuesto de una ley ordinaria. De hecho, impide que dentro de un mismo documento que fue aprobado por estas características se puedan aprobar las de una ley ordinaria. Y además debemos de agregar que si fuera una norma de rango de ley, tuvo que haber tenido una iniciativa de ley. Y consta ya en este tribunal, dentro del expediente de amparo que fue presentado en relación al impuesto de la telefonía, que el mismo Congreso admitió que todo el decreto 12-2014 surgió de una misma iniciativa de ley. Y esa iniciativa de ley se refiere única y exclusivamente a la materia presupuestaria. Entonces, si le diéramos calidad de una ley ordinaria a la disposición contenida en el artículo acá impugnado, implicaría además que es inconstitucional porque no tiene una base que provenga de una iniciativa de ley, ya que en ningún momento dentro de la iniciativa se discutió la reforma de la ley de minería. Como último punto, me refiero a la invocación de que se ha señalado incorrectamente la norma impugnada. Sobre este punto, el Ministerio de Finanzas indica que al haberse impugnado el artículo 61 del decreto 12-2004, se plantea la presente acción contra una norma que es la incorrecta y señala que debido a que esa norma modificó el artículo 63 de la ley de minería, ha dejado de existir el artículo 61 para convertirse en el artículo 63 de la ley de minería. Y al efecto señala que el artículo impugnado ahora señala que tuvo únicamente vigencia inmediata y automática para dejar de ser vigente y convertirse en la otra norma. Pero no solamente señala que se ha convertido en el artículo 63 de la ley de minería, que en ese punto estaríamos de acuerdo. Señala específicamente que se ha convertido en el decreto original por medio del cual fue aprobada la ley de minería, el decreto 48-97. Y eso es insostenible. De hecho, la aprobación de una norma que modifica una anterior no significa que se retrotraiga en el tiempo para convertirse en la norma derogada. Sería como decir que la norma ahora aquí impugnada ha viajado aproximadamente 20 años en el tiempo para formar parte de la norma anterior. Estoy de acuerdo que la norma acá impugnada es el artículo 63 de la ley de minería, que es precisamente el artículo 61 del decreto 12-2014, pero no es el artículo 63 del decreto 48-97 que dio origen a la ley de minería. Si dentro de esta acción se hubiese impugnado el artículo del decreto
de hace 20 años, esa impugnación sí habría sido dirigida contra una norma que no está vigente, puesto que esa norma, la original, la que contenía una regalía menor, sí ha sido derogada. Abogado, su tiempo ha concluido. Tiene 2 minutos más para hacer sus conclusiones. Muchas gracias. En conclusión, consideramos que el decreto 22-2014 tiene naturaleza de ley de presupuesto y por lo tanto no podía ser un acto legislativo que modificara la norma impugnada. De hecho, los alcaldes no se oponen a que el Congreso fije algún porcentaje en materia de regalías, pero no puede el Congreso aumentarlo en un 1000% y retirarles a ellos los fondos a los cuales tenían derecho y que ellos explicarán. Si bien el Congreso tiene la posibilidad de reformar la ley de minería, tendría que haberlo hecho por otro procedimiento. Que pueda ejercerse un acto no significa que deba de hacerse de forma arbitraria, que pueda hacerlo el Congreso de manera arbitraria o antojadiza. Que se respeten las formas constitucionales y los valores establecidos en el orden constitucional es la principal garantía en contra de los abusos. En este caso, el Congreso ha abusado y ha generado que tengamos que estar aquí y que ustedes tengan que conocer las numerosas impugnaciones contra esta norma. Y por lo tanto, es necesario que declaren inconstitucional la norma impugnada. Muchas gracias. El tiempo lo absorbió el señor abogado. De manera extraordinaria se le daría la palabra a los alcaldes por unos breves minutos, siempre que su exposición se refiera a cuestiones de derecho. Es una acción de inconstitucionalidad en donde la discusión es puramente jurídica. Entonces, se le pregunta al señor alcalde José Ángel Lechuga Ávila si va a hacer uso de la palabra muy brevemente sobre puntos de derecho. Al señor Henry Adán Pérez Méndez. Gracias. Señora Presidenta, señores magistrados, muy buenos días, un alto honor dirigirme a ustedes. José Ángel Lechuga Ávila, alcalde de Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa. Voy a hablar brevemente sobre términos más que todo prácticos de nosotros, ya lo dijo usted, de derecho. Es poco lo que conocemos de derecho y son ustedes los que son doctos en esa materia. Solo solicitamos el apoyo del licenciado debido a que sentimos que no se nos tomó en cuenta en este tema como poder local. Sabemos que el fin de la Constitución lo dice, el fin del Estado es organizarse para poder propiciar el bienestar común. Nosotros como poder local somos los que estamos directamente vinculados a la sociedad, a los vecinos, localmente hablando, y somos los que proveemos los servicios y velamos por las necesidades. En base a lo que el Código Municipal nos ha propiciado o nos obliga a hacer, tenemos que cumplir un montón de funciones y obligaciones propias. Y debido a esto, pues nos vemos afectados con esta ley debido a que afecta también nuestro presupuesto general de ingresos e ingresos para el año 2015, el cual fue formulado en su debido tiempo, y esta norma que el organismo legislativo cambió o modificó nos afecta grandemente para la ejecución de nuestros proyectos 2015, por lo que me quedo en eso, en el buen sentido común de ustedes, en el conocimiento que ustedes tienen de la ley y las normas jurídicas. Nosotros no lo tenemos, pero apelamos a ese sentimiento y que se aplique también pues, la constitucionalidad o inconstitucionalidad que ustedes lo determinarán. Un honor haberme dirigido a ustedes y recordarles eso, de que realmente el Estado estamos organizados para eso, pero el poder local, que son las municipalidades, también tienen un alto desempeño para el bienestar de cada uno de los ciudadanos y los vecinos. Muchas gracias. Muy buenos días, señora presidenta, señores magistrados.
Mi nombre es Henry Adán Pérez Méndez, alcalde de San Carlos Alzatate en el departamento de Jalapa, haciendo uso de nuestro derecho y en el goce de la autonomía municipal. Quisiera expresar de que en el 2013 se firmó un convenio de regalías voluntarias con Minera San Rafael, en el cual fue testigo de honor el señor presidente de la República. En ese mismo término y basándonos en el presupuesto que hacemos en las municipalidades en su debido tiempo, presupuestamos así para el 2015 proyectos que iban en beneficio de nuestras comunidades, de nuestros vecinos, de nuestro pueblo, y en ese mismo término también afectamos proyectos de salud, proyectos de educación, en los cuales fue dicho también en ese convenio en el 2013. Con esto quiero quedarme de hacer uso de la palabra solo para ratificar la inconformidad, ya que en nuestros pueblos también han habido conflictos sociales en los cuales solamente los alcaldes nos toca tolerarlos y nos toca mediar para la solución de ellos. Y una de las soluciones de ellos era llevar proyectos que benefician realmente a nuestra población. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la Superintendencia de Administración Tributaria por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado Gerardo Alberto Hurtado Flores. Muchas gracias, señora presidenta. Distinguido abogado que me precedió en el uso de la palabra, distinguidas personas que le acompañan, muy buenos días, señores magistrados. La Superintendencia de Administración Tributaria, como una unidad esencial del Estado de Guatemala, se permite destacar en primer lugar que, contrariamente a lo que expuso el abogado que me precedió por parte de los interponentes, la acción de inconstitucionalidad planteada no es una inconstitucionalidad total, general total, sino una inconstitucionalidad general parcial. Y no tiene sentido que en esta instancia se vaya a debatir nuevamente un tema que ya está suficientemente agotado, lo relativo a la naturaleza del acto legislativo que fue oportunamente impugnado a través de varias acciones de inconstitucionalidad. No se trata de establecer si es un acto que violó las formalidades regulatorias de la emisión de actos legislativos en decretos o puntos resolutivos, etcétera. En general, las inconstitucionalidades, como lo ha sentado acertadamente este tribunal, deben ser motivo de exposición concreta de los puntos en los cuales, en confrontación con la Constitución Política de la República, se observa una infracción o una violación a dichas normas de la Constitución. En el presente caso, se está exponiendo que la inconstitucionalidad es concretamente planteada contra un artículo de un acto legislativo, pero no se expone con toda puntualidad en qué consiste propiamente esa infracción de las normas constitucionales, porque el hecho de que se haga referencia a que se está violentando la autonomía municipal no es un hecho cierto, porque no hay que olvidar que las municipalidades en general forman parte de un mismo Estado, el Estado de Guatemala, y en consecuencia la unidad nacional no puede verse menospreciada por el hecho de que determinadas entidades particulares se vean afectadas por un acto legislativo. En consecuencia, creemos desde el punto de vista de la Superintendencia de Administración Tributaria que la inconstitucionalidad no tiene sustento en virtud de que no se hizo precisamente una exposición clara y precisa de los puntos confrontativos de cada una de las exposiciones que han expuesto. Así que en ese sentido solicitamos que las inconstitucionalidades planteadas y conexadas por este tribunal sean declaradas sin lugar. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.